El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es las oraciones inteligentes. ¿Por qué llamamos oraciones inteligentes? Porque hay tantos temas acerca de las oraciones. Hay personas que oran y dicen, Dios no me contesta mis oraciones, o Dios no me oye. Pero sabemos que eso no es cierto. Dios nos oye todas las veces que nosotros nos acercamos a Él. Pero entre las cosas que tenemos que considerar cuando nosotros oramos es primeramente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se puede torcer porque nosotros oremos, porque nosotros digamos muchas palabras. La mayoría de las veces nosotros oramos y ni siquiera estamos llegando a Dios, porque esos sonidos que nosotros hacemos tienen que ser traducidos al Espíritu, a la voz del Espíritu. Bueno, cuando oramos tenemos que tener primeramente la voluntad de Dios en mente. Luego, las leyes de la naturaleza, que no se quiebran fácilmente. Las leyes de la naturaleza tienen que ser observadas, porque para que una ley de la naturaleza cambie, tienen que cambiar muchas cosas. Y sí, sabemos de que las leyes de la naturaleza pueden ser cambiadas en oración, pero también hay otras cosas que influyen en nuestras oraciones. Por ejemplo, si la respuesta a nuestras oraciones nos va a hacer daño o va a causar daño a otras personas, Dios no va a conceder esas oraciones. Consideremos, por ejemplo, un niño de 6 años que pide una pistola de verdad con balas y pide a Dios en oración. Le dice, Padre, tu palabra dice que todo lo que pida con fe, tú me lo darás, porque esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dijo, todo lo que pidas con fe te será concedido, pero nuestra fe tiene que ser alineada, verificada con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y como digo, otras leyes que están vigentes cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración. El machista que pide una buena esposa, una persona, un hombre que es un abusador, o una mujer que es una abusadora de su esposo y pide que su esposo cambie, o que la esposa cambie, o quiere otra esposa. Padre, la mujer que me has dado, o el esposo que me has dado, no funciona. Quiero otra esposa, o quiero otro esposo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esa es solamente una ley que tiene que ser observada. El vanidoso que quiere cosas para impresionar a otros. Padre, dame un Lamborghini para transportarme a la iglesia y para ayudar a otros. La persona que codicia, envidia, roba o hace mal uso de las cosas, no será bendecido. Dios no puede bendecir nuestras peticiones si esas peticiones tienen o malas intenciones o malas fuentes en nuestra mente. Dios siempre va a considerar nuestra petición, pero si es que esa petición es buena para nosotros y para otras personas. Las cosas que nos dañan, Dios no las va a permitir. Y hay tantas cosas que nosotros pedimos en oración que pueden hacernos daño. Riquezas, dinero, propiedades, cosas como esas. Entonces, nosotros tenemos que orar de acuerdo a lo que está sucediendo. Primeramente, la palabra de Dios.
Muchos de nosotros oramos, pero no conocemos la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, no podemos discernir la voluntad de Dios para ciertas cosas. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder orar efectivamente. Aun cuando oramos por cosas tan importantes y que conciernen muchas personas, nosotros decimos, por ejemplo, Dios, que no haya terremotos en nuestra ciudad, o que no haya incendios en los bosques forestales. En este momento, por ejemplo, Australia está sufriendo bastantes desastres con los fuegos forestales que están sucediendo. Y por supuesto nosotros pedimos en oración que pare el fuego, que se salven los animales y que se salve la fauna que existe en ese continente. Pero, ¿qué pasa? A veces no consideramos que parte de la reajustación de la naturaleza son fuegos forestales, terremotos, ciertas cosas naturales que suceden y que Dios las permite porque son necesarias. La tierra está como está en este momento debido a muchos cambios sísmicos y muchos de esos cambios sísmicos han sucedido para que la tierra se acomode y sea como está en este momento. Nosotros no sabemos si eso es para bien o para mal, pero Dios sabe. Dios, en su infinita naturaleza de inteligencia perfecta, Él sabe lo que es mejor para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos e incluimos la voluntad de Dios en nuestras oraciones, las cosas nos van a ir mejor. Nuestras oraciones van a ser contestadas si usamos esa inteligencia para alinear nuestras oraciones a la voluntad de Dios y no quebrantar ciertas leyes que Dios permite porque son necesarias para el ambiente o para nosotros mismos personalmente. Si nosotros aprendemos a usar nuestra fe, porque también nuestra fe cambia ciertas cosas. Nuestra fe puede cambiar el curso de la naturaleza. Nuestra fe puede cambiar quizá la voluntad de Dios en ciertas formas, pero por algún motivo. Tiene que haber motivos muy importantes para que eso suceda y para que Dios acceda a estas cosas. No estoy diciendo de que nosotros no podemos hacer esto o no podemos hacer el otro. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que considerar estas leyes naturales. Tenemos que considerarla aún cuando estamos haciendo oración, porque nuestro Señor nos enseñó que la oración mueve montañas. Una oración de nosotros, la oración de un hombre de fe, cumple cosas muy grandes. Y los milagros que suceden a través de las oraciones son muy importantes también, porque Dios permite milagros en nuestras vidas, milagros en nuestra salud. Por ejemplo, nosotros en el nombre de Jesús echamos demonios fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestros hogares, fuera de nuestra sociedad, fuera de nuestro país, por ejemplo. Muchas cosas terribles han sucedido en el pasado en nuestro país, corrupción de muchas autoridades, incluyendo presidentes que hoy día están presos. Y nosotros decimos, pero ¿cómo ha sucedido todo esto? ¿Y cómo está sucediendo que el país está cambiando, que las cosas están cambiando políticamente? ¿Por qué? Porque de alguna forma
todos los hermanos y hermanas que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay ciertas cosas que nosotros no comprendemos, porque Dios pone y quita reyes, porque Dios da vida y quita vida, y nosotros estamos alineados con nuestras oraciones a ayudar lo que Dios está haciendo en nuestro país, en nuestro ambiente, en el mundo en general. Los cristianos somos intercesores, pero somos intercesores por un motivo. Dios nos ha escogido a nosotros para interceder por personas, por cosas, por situaciones, y nosotros tenemos el deber de orar por todas estas cosas. Dios dice, por ejemplo, ora por todas las autoridades. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la autoridad que se va a quedar o cuál es la autoridad que se va a ir? ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que Dios está haciendo un trabajo, y cuando nosotros decimos, Dios mío, que sea tu voluntad en este asunto de los grandes problemas en nuestro país o de los grandes problemas del mundo, estamos orando una oración perfecta. Pero si nosotros queremos solamente un resultado o solamente unos cuantos resultados de acuerdo a nuestra voluntad o de acuerdo a nuestro entretenimiento, podemos estar yendo contra la voluntad de Dios. Y no es una cosa terrible, porque bueno, nosotros oramos, y si las oraciones no son contestadas, eso es un indicio de que nuestras oraciones no están alineadas con lo que Dios quiere hacer. Pero nosotros siempre podemos orar, porque Dios dice, ora sin cesar. Dios dice que nosotros debemos de orar en todo momento, día y noche. Y si nos equivocamos, bueno, el Espíritu de Dios está ahí para establecer las cosas que necesitan ser establecidas. Quiere decir que aun cuando nosotros nos equivocamos, Dios está agradecido de que nosotros estamos cooperando con Él en oración. Pero en lo personal, nosotros debemos de tener cuidado de alinear nuestras oraciones lo más posible, porque nuestro entendimiento no es perfecto, pero debemos de alinear nuestras oraciones a la voluntad de Dios o a lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado de que nuestro crecimiento espiritual sucede a través de tribulaciones, a través de problemas. Muchas veces aprendemos lecciones preciosas a través de enfermedades o de situaciones que no nos gustan en nuestras vidas, pero también aprendemos que tenemos autoridad para ciertas cosas. Tenemos autoridad sobre demonios, sobre Satanás mismo. La palabra nos enseña que si nosotros oramos contra el demonio tiene que irse, y tenemos que resistir también ciertas cosas para que nuestra vida sea una vida más fructífera. Así es que siempre que oremos, tengamos en mente las oraciones inteligentes. Amén.